Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43. Ñandeyara a través de este capítulo 4, versículo 43, dentro de nuestro contexto bíblico, contexto histórico, contexto cultural, antropológico. El texto, pasados los 2 días, salió de allí para Galilea. Cuando te hace como un colofón, entonces ya es a mí dentro de la narración, este versículo 43, marca un giro narrativo, es decir, opama anteriormente, es un giro narrativo. Comenzará otra narración o comenzará otro tema. Por lo tanto, dentro de este itinerario revelador de Jesús vamos a pasar a otro tema. Después de permanecer entre los samaritanos, Jesús ahora abandona ese espacio, el pozo, ahí en Sicar, abandona a Jesús y va, dice, a dirigirse hacia Galilea. Salió de allí para Galilea. Bueno, esa es la tierra de origen, pero recuérdense que también es una tierra de incredulidad, Galilea de los gentiles, Galilea de los que no creen verdaderamente, Galilea de los que no aceptan entonces esa relación. Señor, apenas andas ahí solamente para el Nuevo Testamento, también para el Antiguo Testamento. Y sabemos muy bien, ¿verdad? Porque la influencia asiria, la influencia de las otras naciones que estaban alrededor, fueron las que fueron metiendo también los otros dioses. Entonces entró mucha dificultad religiosa dentro de esa región. Mucha influencia religiosa que los alejó del Dios verdadero. Pero también es tierra de origen de incredulidad, pero es también una incredulidad progresiva. Vega tuve. Esta progresiva es importante que sepamos porque ñande eco y coa es la misma cosa. Progresivamente la ñandenda yeyapoino. Nuestra tarea, nuestro deber de cristianos, progresivamente también los hijos, los nietos, ¿veis? Esaray la tupaoy, Esaray veñan de Yarabe. Que, atención, cuando hablamos de eso, Esaray de, no estamos hablando simplemente de un ritualismo, sino que estamos hablando de algo esencial, que son los valores y son los principios fundamentales de la vida del hombre. Es decir, estamos hablando de un aspecto ontológico existencial, queridos amigos. Y esta es una responsabilidad muy grave, muy grande de parte de cada uno de nosotros. Jesús dice que salió. El verbo es exelten, verbo típico del éxodo teológico. El éxodo teológico, es decir,
indicando un movimiento guiado por la voluntad divina y no simple desplazamiento geográfico. Atención, yo estoy haciendo mi éxodo, quiere decir que yo espiritualmente estoy comenzando a cambiar. Se ayapo, la se éxodo, asegna de mí mismo. Por eso, excelten, estoy saliendo de mí mismo. Estoy caminando hacia algo renovado, hacia algo nuevo. Pero hacia éxodo. El éxodo pues, quiere decir la palabra salir. Jesús salió y por lo tanto, guiado por la voluntad divina y no simple desplazamiento geográfico, salir, los 2 días recuerdan simbólicamente el tiempo pedagógico de maduración espiritual antes de una nueva etapa de revelación. Salió, dice, después, pasados los 2 días, siempre los 2 días está indicando un movimiento guiado por la voluntad divina y no simple desplazamiento geográfico, porque simbólicamente el tiempo pedagógico de maduración espiritual va contra cualquier etapa que puede significar simplemente algo aquí y ahora, concretos o pobres, no, sino que el Excelsen es un progreso espiritual, es un camino espiritual que nos ayuda a ir justamente, ¿verdad?, del número 2, el 2, en comunidad. La partida, el salir, introduce la tensión entre fe espontánea de los extranjeros y los extranjeros y resistencia de los propios. La resistencia de los propios, es decir, de los mismos judíos. Logos continúa su camino revelador. Dopitaya tiene que revelar, tiene que mostrar, tiene que indicar ese camino y por lo tanto, donde fue acogido el Logos, ahora se retira para manifestar la verdad en un ámbito más difícil, mostrando que la misión divina sigue un designio, el kairos, el tiempo oportuno, preciso, y no la lógica humana. Es decir, toda evangelización, queridos amigos, está apuntando hacia un objetivo, y ese objetivo que muchas veces no entra dentro de la lógica humana, sino que entra dentro de un pensamiento teológico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan y hoy con el capítulo 4, versículo 43. Pasados los 2 días, salió de allí para Galilea. Nuestro contexto histórico, sabemos que geográficamente Samaria estaba entre Judea y Galilea. Galilea al norte, Samaria y luego Judea. Petit sándwich, se encuentra en el medio. Y por lo tanto era considerado un territorio heterodoxo por los judíos. Heterodoxo, es decir, había mezclas con Samaria.
Y por lo tanto, sorprende que Jesús haya permanecido allí, en un territorio así, heterodoxo. El judío puro. Apeyatulá Galilea. Entonces, heterodoxo porque hay la paganos y no, la mañana. ¿Y cómo es que Jesús va a permanecer allí? Y luego retorne otra vez a Galilea, la región religiosamente mixta, ¿verdad? Y culturalmente menos prestigiosa que Jerusalén, ciertamente. Jerusalén fue el centro, donde está el templo. Allá, templo el aspecto religioso. Ahora, esta narración, queridos amigos, está reflejando la realidad del siglo, es decir, qué es lo que ellos estaban viviendo en ese momento dentro de su contexto histórico. La predicación cristiana comenzó a expandirse fuera de los centros oficiales del judaísmo. El cristianismo comienza a expandirse. Pablo, el primero que salió. Bueno, Pepe está aquí con los judíos. Voy a predicar. Entonces, quiere decir que ahora también las comunidades, porque estamos en el año 100. Pablo que iba a Pablo que entonces estas comunidades ahora son comunidades, las que van saliendo, pero dentro de Israel, y va predicándose el evangelio a otras comunidades que no son simplemente dentro de Jerusalén, es decir, de los judíos. Ahora, el movimiento de Jesús se asemeja al itinerario profético del Antiguo Testamento, donde el enviado de Dios se desplaza según la voluntad divina. Shalach, enviar con misión. La iglesia primitiva entendió este viaje como símbolo del paso de la revelación desde grupos abiertos hacia aquellos que, creyéndose cercanos, necesitarían una fe mucho más profunda. Una fe mucho más profunda. Entonces, aquí viene la misión, queridos amigos. Históricamente nosotros sabemos cuál es la situación primero. El centro era siempre Jerusalén. Entonces, ¿dónde está el centro de la fe? Después está Samaria, que Samaria ya es una mezcla de judaísmo y de galileísmo, o sea, de Galilea, pueblos paganos. Y luego el norte, que ya sabemos que hay una influencia pagana muy fuerte. Entonces, Samaria se encuentra allí como un sándwich, una mezcla. Dentro de nuestro contexto cultural antropológico, en la mentalidad antigua, permanecer en un lugar implicaba establecer vínculo social. Jesús que permanece o Jesús que vuelve, miren que vuelve hacia Galilea, queridos amigos, salió de allí para Galilea, donde Él va a permanecer, es establecer vínculo, porque va y permanece, o pues está, jalar y pues está, bebé, de Rechiche Atamanteo, y por esa cultura, por lo que están ahí. Esa es una realidad, queridos amigos, que yo les puedo decir que es cierto, ¿verdad? Porque en Del Arejó, yo viví mucho tiempo, no sé, cuando estaba en la Argentina, 5 años en total en la Argentina. Bueno, y quiera o no quiera, vos estando 5 años, te vas metiendo, ¿verdad? Con esa cultura, con la gente, porque en de escuela, en pues en escuela, la tupa, o ve predicar, ve la realidad, en fin. O sea, uno habla, porque uno ve de qué voy a predicar. Dañemos algo de lo que yo vivo de Paraguay. Y que todos yo da testimonio, ejemplo, pero sobre todo de la realidad que uno va viviendo haitiana. La situación política, la situación económica, la situación social, la situación religiosa, situación de evangelización, en fin, la problemática de cualquier nación. A Brasil, 3 años, la misma cosa, Brasil. San Pablo, imagínense ese mundo allí. Y entonces, también tenés que entrar, haitiana, es situación pande coreína o bebé allí harewere cojina o bebé. Y bueno, va entrando, va escuchando en la tele, en situaciones. Ande la he predicado y nada, va nieta de qué cosa. Como dicen muchos, usted tiene que hablar de Dios. Pero Dios, ¿qué quiere decir hablar de Dios? ¿Entiende?
Hablar de Dios es hablar de la realidad, allí donde Dios se manifiesta. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo, fuiste a visitarme. Después vengo a ir a la de Yaro acá, en el hermano, ¿verdad? Después, en Italia, 7 años en Italia, Pepe en Duban de Arezana, en Israel 10 años, ¿qué mantener Arezana? Aunque ahí era diferente porque la cristianos idea lleva, pero igual uno conoce y sabe cuál es nuestra realidad que vivimos ahí, ¿verdad? O sea, siempre hay un meterse y entrar en esa realidad. Y así. Por lo tanto, queridos amigos, este texto nos está mostrando que la experiencia religiosa no puede absolutamente desentenderse de su realidad del contexto histórico. No puede. La realidad religiosa tiene que entrar. O pocuana, o ñe prendeana que sea lleva. O yaitipoana decimos nosotros. A esa realidad. Upeaco diseina y que pirebe. Anidar. Eso se llama encarnación. Ese es el misterio de la encarnación. Tomar carne, tomar la realidad que es iluminada por el Salvador, es decir, por Dios, por Cristo, que entra en nuestra historia y que actúa en nuestra realidad humana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yara en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy con este versículo 43. Pasados los 2 días, salió de allí para Galilea. Estábamos mirando nuestro contexto cultural, antropológico, y aquí nosotros entendemos, salió, caminó, se fue, jalaj. Ese verbo tantas veces ya hemos hablado, pero es importante. Ya me mandó a mí, llegué a caminar existencialmente, quiere decir. Jalaj es la vida propia, la que llevamos adelante. No hay caminar simplemente con las 2 piernitas, ¿verdad? Sino que aquí te está mostrando incluso la pedagogía de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8, el jalaj de Dios, el caminar de Dios. Queridos amigos, ¿saben qué es? Es esta existencia, la existencia misma, la ontología de Dios. Porque Dios es misericordioso, Dios es amor, sale, camina en el paraíso terrenal, en el jardín de Edén, y se va y le busca al hombre que se le había escondido entre los árboles. Pero ¿quién es el que sale a buscar al hombre? Es Dios. Pero no es Dios policía, sino que es Dios existencia, Dios ontológico, Dios esencia, la integralidad, el amor, la misericordia de Dios. Pero lleva. Suele suceder, ¿verdad? Sale por ahí, se perdió un joven, se perdió un niño, se perdió una hija, se perdió lo que se perdió. Apurbe. ¿Cómo sale? Yo he acompañado algunos casos, ¿verdad? De algunos padres que perdieron así a los hijos. O sea, güey. Ustedes no saben el dolor y esa búsqueda, pero no es una búsqueda simplemente teléfono aquí, dónde está, geográfico, sino que
uno se da cuenta que es una búsqueda existencial. ¿Por qué? Y porque es como que algo le falta. ¿Dónde está mi hijo? No se me llena. Porque muchas veces su hijo no estuvo a su lado. Muchas veces, ¿pero por qué? Porque se fue a la escuela, se fue aquí, se fue allá. Pero ahora se le pierde el hijo. Pero no es que porque no está a mi lado, porque sí, muchas veces no estuvo a mi lado. Pero ahora no está a mi lado, entre comillas, existencialmente. La existencia, la ontología, ¿entienden? O sea que es una experiencia muy fuerte, queridos amigos. Llegando y que hoy nunca vea, lleva. Pero en el sentido de experienciar, sí, experienciar. O que les pase nomás a ustedes, por ejemplo, se van en un grupo a Pecañe la grupo y vos estás en un lugar donde vos ni conoces. Que eso sí me pasó a mí una vez. Pero no tenés que desesperarte. Eres cañe, de cuál me hablan de grupo donde sabe, vamos a cojo y cuál. Vais a pota. ¿Qué voy a? ¿Entienden? Experiencial. Es una vivencia profunda, queridos amigos. Bueno, entonces, esta fe de la samaritana, fue una fe inmediata, fue una experiencia inmediata. Será después lo que ella transmite de una manera gradual, progresiva. Pero también al mismo tiempo este cambio, queridos amigos, es un cambio conflictivo. No piensen que todo es así nomás ya cambia para mañana. Siempre nos va a exigir un proceso. Ya guapilla calculaña mañana ya esa ventaja, desventaja, ya esa pago ya de. Pero en milésimas de segundo pasa todo eso por nuestra vida. El relato entonces revela una dinámica humana universal. Ese corazón que suele resistirse a aquello que cree conocer demasiado. Porque doy cuay es una novedad. Y entonces hay un problema conflictivo existencial. Hay palabras claves, queridos amigos, como por ejemplo el hecho del halaj, ¿verdad? El salir, caminar. El salió. Entonces aquí nosotros utilizamos también en el griego excelsen, movimiento teológico, no geográfico, por eso digo, es el Dios que sale, que camina y que busca al hombre pecador. Indica así una misión. ¿Cuál es mi misión? Excelsen, salgo en busca de. Por ejemplo, el pastor que pierde a su oveja, 99 recupere, pero a ojo pepe tenira pupere, excelsen, existencial, me falta, ¿dónde está? Salgo, camino, pero con una misión. Vaya la misión. Entonces ahí ya me viene todo. Me viene mi vida. Me viene mi experiencia. Moro viva ya hasakuri. Moro viva ya hakuri. Moro menos pitado para en algún arbusto o lo que sea. Juan sugiere, queridos amigos, de esta manera, procedencia divina y por otra parte, obediencia al designio salvador. Obediencia al designio del Salvador. ¿Cuál es ese designio del Salvador? Una segunda palabra clave, queridos amigos, es la palabra Galilea. Ya dijimos, Galilea de los gentiles. Más que una región geográfica, física, simboliza ese ámbito cotidiano donde la fe debe madurar. ¿Por qué? Y porque aquí con la influencia, por una parte del norte, de los asirios, se volvió pagana, invasiones. Entonces, ¿por qué? Porque se dejaron influenciar por otras culturas. Esto me parece que es muy real para nosotros también, porque estaba en la año de juventud, ya de adolescencia, ya de familia hoy, a la ituyán y mía, y algunos ahí que se dejan influenciar por experiencias negativas que vienen desde afuera. Entonces necesitamos madurar. Esa es la Galilea de los gentiles, de Isaías. Porque a esa ponaina, oye, ¿qué venían de Yarabe? O ya venían de Yara lleva para que no tenga influencia en su vida, con sus principios, los valores, los mandamientos. Entonces, vamos a ser como los otros pueblos. Vamos a vivir como los otros pueblos. No nos interesa. Obvio eso de la traición. Obvio te queda con él. Debe haber un mieve. Y ella pone con, oye, pues ya, estoy en la modernidad, era igual. A pesar de, ya venían de Yara. No. Nos estamos
ilusionando. Somos personas ilusas, queridos amigos, cuando pensamos de esa manera. Pero en fin, tenemos que entender que aquí es una fe que debe madurar y por lo tanto necesita pasar de esa familiaridad a una verdadera conversión. Porque muchos, y ese es otro punto, piensan que por el hecho de ya estar tan familiarizado que dice, yo ya estoy bautizado, ya pongo la primera comunión, la confirmación, pero muy familiar, canchero, familiar. Pero sin embargo necesita una verdadera conversión, porque no está viviendo lo que él dice ser. Hay una dicotomía, dice separación, división en tu propia vida, de lo que vos decís que profesás y de lo que vos estás haciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan capítulo 4 y hoy con este versículo 43. Pasados los 2 días, salió de allí para Galilea. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este pasaje de San Juan? Capítulo 4, versículo 43. En primer lugar, que la fe tiene etapas. Ya hay que no vea. La fe tiene etapas, porque estamos hablando con una criatura. Nosotros somos criaturas, creados por Dios. Somos entonces, queridos amigos, expuestos a la, vamos a decirle así, a una evolución. Y por lo tanto, en nuestra evolución, comillas, nosotros vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo, vamos a ir pasando por etapas. Desde ser un feto, un bebecito, una criaturita, un niño, un adolescente, un joven, un adulto, ya ese. Maduro, señor, señora, a caer. Horizontal. Estamos ya en lo que se le dicen en la vara, dicen así de una terminología, por no que ya es la cajón. Bueno, hay una etapa, queridos amigos, por la que nosotros vamos pasando continuamente. Continuamente nuestra vida expuesta al mundo. Entonces la fe así es también. Nuestra fe va pasando por etapas. Y por eso que tenemos que estar muy atentos en los pasos que nosotros vamos dando. Si nosotros descuidamos y si no sabemos ese aspecto, que es un aspecto, llamémosle así, psicológico, pero la psicología del crecimiento, de pasar de una etapa a la otra, va pasando por un aspecto de encarnación, es decir, por un aspecto biológico.
el joven, el niño, ¿verdad? Que pasa a los 12, 13 años y que está pasando de la pubertad a la adolescencia, se vuelve rebelde, se vuelve esto. Biológico, porque su cuerpo va cambiando, pero al mismo tiempo ese cambio de cuerpo y otras necesidades biológicas de su cuerpo le lleva también a cambiar psicológicamente. Entonces es importante conocer, saber, tener ese diálogo con ellos, ¿verdad? Un diálogo que corresponda a su etapa, ¿verdad? Porque hay muchas mamás que cuando sus hijos cambian de la pubertad a la adolescencia a la juventud, les quieren seguir tratando como un niñito de 7 años. No entendéis, no entendéis. La tiro y afloje, no entendéis. Ve. Segunda enseñanza, Dios guía procesos. Dios es el que guía, pero guía procesos. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ir entendiendo, sabiendo, guiar, dejarse tocar por Dios, para que esa vida sea guiada por el Señor. Una tercera enseñanza es que Cristo vuelve a los cercanos. Queridos amigos, y esto es maravilloso, porque a pesar de todo, Génesis capítulo 3, versículo 5, si comes de este fruto serás como Dios. 6, después le da a su esposo. 7, se ve que están desnudos, se ponen taparrabos, cañí. 8, ahí está, jalaj. Dios vuelve de nuevo a los cercanos. Dios camina, se va en el jardín y le busca al hombre. Eifo atá. ¿Dónde estás? ¿Tú dónde? More y me. ¿Dónde tú? Le dice Eifo atá, dice hebreo, Biblia. Eifo atá, ¿dónde tú? Molare cañese ewi. En síntesis. Pero entonces, ¿por qué Dios vuelve y le está buscando al hombre? Porque ojaljushbe. Y como nosotros estábamos diciendo, y esto en la experiencia sacerdotal, le puedo decir, 32 años de país, uno ve y sabe y escucha y acompaña. Hay muchos que justamente te dicen esa realidad, que sufren cuando el hijo se va. Oye, yo veo música a la Virgen, ¿verdad? ¿Cuántas veces te recé, ¿verdad? Como esa madre dice que espera que su hijo vuelve. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas veces dije ante todo, etcétera, etcétera. Pero te está mirando de un aspecto religioso, el canto, se refiere un poco a la Virgen, pero como una madre, ¿entienden? El aspecto ontológico de una madre, el aspecto existencial de una madre, que busca. ¿Pero por qué busca? Porque ama. Cristo vuelve a los cercanos. Cristo vuelve, Dios vuelve a aquellas personas que aman. Peña de la Yajecapeo Cañeva de Cueñan de Jebe. Quiere decir, queridos amigos, que si nosotros no le buscamos más a Dios, quiere decir que Ñandena Yajejuy Peña de Yara. Si nosotros no nos dejamos tocar, déjense reconciliar. Peña de San Pablo, déjense reconciliar por Cristo, por el Señor. Quiere decir que nos vamos a dejar reconciliar y le vamos a buscar al Señor si le amamos verdaderamente, porque Yajejú, Yajecayú. Cuarto elemento es, conocer religiosamente no es creer. Conocer religiosamente no es creer, sino que evitar rutina espiritual. Eso es, conocer religiosamente. No es simplemente creer. Porque creer, también el lorito te puede decir creo. Lleva, vea el lorito entero y también. Creer, queridos amigos, aquí evita una rutina espiritual. El creer siempre es creativo. ¿Por qué? Porque el creer, también podemos decirlo así, para hacer un juego de palabras, el creer es creativo, es el que crea relaciones, crea novedad de vida, busca lo nuevo, la renovación, porque si nosotros decimos que vivimos etapas, vamos pasando por etapas, evidentemente que también nuestra fe tiene que ser creativa porque va pasando por etapas. Y la quinta enseñanza, queridos amigos, es que la misión continúa siempre. Y esto ya dijimos. Tiene una meta bien pensada. Decía luego este versículo, ¿verdad? Pasados los 2 días, salió de allí
para Galilea. No, pues está peñandillar. Esta quinta enseñanza nos está hablando directamente que esta misión continúa siempre, pero sabiendo que la experiencia con Dios no es meta, no es una meta. Cuando yo llego a tener una experiencia con Dios, no llegué ya a la meta final, vamos a agregarle esa palabrita final, sino que cuando yo llegué a la experiencia personal con Dios, es ahí donde yo voy a comenzar algo nuevo. Queridos amigos, viendo por aquí, desde que el Señor toca nuestra vida, desde ahí comenzamos lo nuevo. Desde ahí comenzamos a ser creativos. Hay una música muy linda también del Padre ese señor. Jesucristo me dejó inquieto porque su mensaje me llegó. Desde ahora, dice, y justamente de eso nos está diciendo. Entonces, no podré vivir más sin Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me está mostrando nuevos caminos que tengo que hacer. Pongamos ejemplos más sencillos. Los santos. Muchos santos se convirtieron, queridos amigos. O sea, siempre luego todos nos tenemos que convertir. Y los santos no son excepciones. Pero ellos se convirtieron de verdad y entonces, al encontrarse con Jesucristo, al encontrar a Cristo en su vida, comienzan a actuar. ¿Viste que cambia? Y siempre es creatividad. El santo Hurtado, el padre Hurtado, es un chileno, jesuita. Dice que él una vez salió, era un gran teólogo estudioso, se iba a la universidad en un día ahí en Chile, con ese frío, él sale de su casa para ir a la universidad y le encuentra un mendigo, ahí, con frío, ¿verdad? Y no tenía nada, y él le impactó eso, y sacó, ¿verdad? Su saco, ¿verdad? Lo que tenía, ¿verdad? Y le puso muy llueve por lo que la iro lleva. Y entonces dice que en ese momento en que él le pone así, siente, ¿verdad? Como que algo le está llegando, ¿verdad? O sea, ese sentido de caridad. Cuando viene él, ya no lo encuentra a ese mendigo. Entonces él se pregunta, ¿dónde habrá ido? ¿Verdad? Y después entra, ¿verdad? Porque él pensó ahí, cuando él le daba su saco, él le estaba viendo ahí en ese mendigo, le estaba viendo a Cristo, porque ¿verdad? Cuando me diste de comer, cuando me viste desnudo, tenía frío, me vestiste. Bueno, entonces él le ve, ¿verdad? Allí a Cristo, en ese mendigo. Entonces ese mendigo que se le presenta como Cristo, ¿verdad? Y después dice que cuando vuelve no lo encuentra más. Y entonces pensaba él en ese gesto. Al entrar en su casa, en su pieza, dice que mira, así, al entrar tenía un crucifijo ahí sobre su cama y se sorprende porque como una luz, ¿verdad? Antes de prender la luz, y dice que ese crucifijo se convirtió o vio en una visión, ¿verdad? El rostro de ese mendigo. Es interesante. Cuando él le dio el saco a ese mendigo, vio el rostro de Cristo. O esa hueve, peñan de yararo, wow, esa hueve. Y después se preguntaba y decía, ¿y dónde está Cristo? ¿Verdad? Y cuando mira a Cristo en la cruz, ahí le ve la cara del mendigo. Al revés, ¿te entendemos? El mendigo convertido en Cristo y el Cristo, la cruz, convertida entonces en el rostro de Cristo. Bueno, este número 5 es muy fuerte, ¿verdad? Para nosotros. Ya entender. La misión continúa siempre. Es decir, la misión, la misa. Misa viene del latín, que quiere decir misión. Ahora vamos a verle a Cristo ¿dónde? En el mendigo, en el hermano, en tu familia, tu esposo, tu hijo, en tu trabajador, allí donde vos estás. Así que la misión continúa, Jesús sale, no se queda en ese mismo lugar, sino que se dirige, sigue caminando. Jalaj. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.